El día que debía ser el más feliz de su vida, Elena Fuentes lo perdió todo en un instante. Nunca te amé. Las palabras de Mateo Vega resonaron en la catedral mientras 300 invitados contenían la respiración. Comenta desde dónde estás viendo este giro amoroso. El sol de mayo brillaba intensamente sobre la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, un día que debía haber sido el más feliz en la vida de Elena Fuentes. Los arreglos florales de cempasúchil y rosas blancas adornaban el pasillo central, mientras el organista interpretaba una suave melodía que se elevaba hacia las bóvedas coloniales. Los invitados, casi 300, ocupaban las bancas de madera pulida, expectantes ante la inminente ceremonia que uniría a dos de las familias más respetadas del círculo arquitectónico y constructor de la capital. Elena ajustó el encaje de su vestido frente al espejo de la pequeña antesala. Su madre, Sofía, contemplaba con ojos llorosos a su única hija, tan hermosa en aquel vestido que 3 generaciones de mujeres de la familia habían usado antes. «Estás preciosa, mi cielo», susurró Sofía, acomodando la mantilla sobre el cabello negro azabache de Elena. «Tu abuela estaría tan orgullosa». Elena intentó sonreír, pero un presentimiento extraño le oprimía el pecho desde hacía días. Algo en las últimas semanas había cambiado en Mateo, su prometido de los últimos 5 años. Llamadas que no contestaba, reuniones de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, y aquella distancia en su mirada que Elena se esforzaba por ignorar. «Es solo nerviosismo», se había repetido cada vez que la duda la asaltaba. El reloj de la catedral marcó las 6 de la tarde con un repique solemne. Era la hora. Elena respiró profundo, tomó el ramo de alcatraces y caminó del brazo de su padre hacia las puertas de roble que daban al altar. La marcha nupcial comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. Pero algo estaba mal, muy mal. En el altar no estaba Mateo. En su lugar, su padrino, Ricardo, conversaba nerviosamente con el sacerdote. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como una ola inquieta. «¿Dónde está?», preguntó Elena a su padre, quien apretaba su mano con fuerza. Antes de que pudiera obtener respuesta, las puertas laterales se abrieron de golpe. Mateo apareció, pero no vestía el traje de novio. Llevaba jeans y una camisa arrugada, el cabello despeinado y una expresión que Elena nunca había visto en él: determinación mezclada con algo parecido al remordimiento. «No puedo hacer esto», dijo Mateo, avanzando por el pasillo, ignorando las miradas escandalizadas de los presentes. Su voz resonó en el silencio sepulcral que había caído sobre la catedral. «Lo siento, Elena». Elena soltó el brazo de su padre y dio un paso adelante, el ramo temblando en sus manos. «¿Qué estás diciendo, Mateo? Si es una broma, no tiene gracia». Mateo se detuvo a 3 metros de ella. Sus ojos marrones, aquellos que tantas veces la habían mirado con ternura, ahora parecían los de un extraño. «Nunca te amé como mereces», pronunció cada palabra con claridad devastadora. «Me casaba contigo por el acuerdo entre nuestras familias, por el negocio, por lo que todos esperaban. Pero no puedo vivir una mentira. No sería justo para ninguno». El ramo resbaló de las manos de Elena y cayó al suelo con un ruido sordo. 300 pares de ojos observaban la escena, 300 respiraciones contenidas. El tiempo pareció detenerse. «Eres un cobarde». La voz de Elena salió firme, a pesar del terremoto que sacudía su interior. «Si no me amabas, ¿por qué esperar hasta hoy? ¿Por qué humillarme así?». Mateo no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió por donde había entrado, dejando tras de sí un silencio más doloroso que cualquier grito. Esa noche, mientras sus padres intentaban consolarla y los invitados se marchaban entre cuchicheos y miradas de lástima, Elena tomó una decisión. Ciudad de México, con sus rascacielos y calles coloniales, con cada rincón que le recordaba a Mateo y a sus sueños rotos, ya no podía ser su hogar. 3 días después, con 2 maletas y el corazón destrozado, Elena abordó un autobús hacia Oaxaca, donde su tía Carmen le había ofrecido refugio y la oportunidad de comenzar de nuevo. El amanecer pintaba de naranja y rosa el cielo oaxaqueño cuando Elena terminó de revisar los planos sobre su mesa de trabajo. 3 años habían pasado desde aquella tarde en la catedral. 3 años en los que había logrado reinventarse,
construyendo una nueva vida lejos de los recuerdos y las miradas de compasión. Su pequeño estudio de arquitectura en el centro histórico de Oaxaca se había ganado una reputación por sus diseños que fusionaban lo tradicional con lo contemporáneo, respetando siempre el patrimonio cultural. Elena respiró profundo, saboreando el aroma a café de olla que flotaba desde la cocina, donde su asistente, Lucía, preparaba el desayuno. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó Lucía, colocando una taza humeante junto a los planos. A sus 25 años, Lucía era no solo su ayudante, sino también la amiga que había hecho el exilio menos solitario. «El proyecto del Centro Cultural es importante», respondió Elena, frotándose los ojos cansados. «Si lo ganamos, podríamos expandirnos». «Lo ganaremos», afirmó Lucía con la seguridad que la caracterizaba. «Nadie entiende el alma de estos edificios como tú». Elena sonrió ante el entusiasmo de su amiga. El proyecto de restauración del antiguo convento dominico para convertirlo en un centro cultural era precisamente el tipo de trabajo con el que había soñado. Preservar la historia mientras se creaban espacios para el futuro. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de la Secretaría de Cultura del Estado. La habían seleccionado como finalista para el proyecto. La presentación final sería en 2 semanas. «Lo sabía», exclamó Lucía cuando Elena le mostró el mensaje. «Esto merece un mezcal para celebrar. Aún no hemos ganado». La templanza de Elena era fruto de duras lecciones aprendidas. «Pero estamos cerca», insistió Lucía. «Además, necesitas distraerte. Esta noche, la mezcalería. Sin excusas». Elena accedió, sabiendo que su amiga tenía razón. Durante 3 años se había sumergido en el trabajo como refugio, limitando su vida social a lo estrictamente necesario. Quizás era hora de permitirse un poco de alegría. Esa tarde, mientras revisaba los últimos detalles de su propuesta, recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El mensaje detallaba la composición del comité evaluador del proyecto. Entre los nombres, uno destacaba como una herida reabierta. Mateo Vega, representante de Construcciones Vega, la empresa constructora seleccionada para ejecutar el proyecto. La taza de café resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de terracota. «No puede ser», murmuró Elena releyendo el nombre como si pudiera cambiar con la fuerza de su incredulidad. Construcciones Vega era una empresa de Ciudad de México. ¿Qué hacían en Oaxaca? ¿Y por qué, de todas las personas, tenía que ser él? El destino parecía burlarse cruelmente de ella. Esa noche, en la mezcalería, mientras las notas de un trío de son jarocho flotaban en el aire y el mezcal calentaba su garganta, Elena le contó a Lucía sobre Mateo. «Nunca te he hablado de él porque intentaba olvidarlo», confesó mirando el líquido ámbar en su vaso, «pero ahora parece que el pasado ha decidido encontrarme». «¿Vas a renunciar al proyecto?», preguntó Lucía, preocupada. Elena contempló la pregunta mientras observaba a las parejas bailar al ritmo de la música. Por un momento, se imaginó a sí misma hace 3 años, bailando con Mateo en su fiesta de compromiso, creyendo en un futuro juntos que nunca llegaría. «No», respondió finalmente con determinación. «He trabajado demasiado duro para dejar que él me arrebate otra oportunidad. Si el destino quiere que nos enfrentemos, que así sea». Lo que Elena no sabía, mientras regresaban caminando bajo el cielo estrellado de Oaxaca, era que a pocas calles de distancia, en el Hotel Quinta Real, Mateo Vega contemplaba los planos del antiguo convento, sin imaginar que pronto estaría cara a cara con la mujer a la que una vez abandonó en el altar, la mujer que, a pesar de sus palabras, nunca había logrado olvidar. La sala de juntas del Palacio Municipal de Oaxaca resplandecía bajo la luz que entraba por los ventanales coloniales. Elena había llegado con 20 minutos de anticipación, armada con sus planos, proyecciones digitales y la determinación de no mostrar debilidad. Se había vestido cuidadosamente, un traje sastre color terracota, el cabello recogido en un moño profesional, maquillaje discreto que ocultaba las huellas de una noche de insomnio. «Buenos días, arquitecta Fuentes», la saludó el director de Patrimonio Cultural, don Héctor Ramírez. Impresionante su puntualidad. «Los demás participantes están por llegar». Elena estrechó su mano y comenzó a desplegar sus materiales sobre la larga mesa de caoba.
cada movimiento calculado, cada respiración controlada. Se había preparado mentalmente para este momento durante los últimos 15 días, imaginando 1000 veces cómo reaccionaría al ver a Mateo nuevamente. «Puedo hacer esto», se repetía en silencio. «Es solo un proyecto más, un cliente más». Las voces en el pasillo anunciaron la llegada del resto del comité. Elena irguió la espalda y enfocó su mirada en los documentos frente a ella, como si contuvieran los secretos del universo. La puerta se abrió. Entraron primero 2 funcionarios de la Secretaría de Cultura, seguidos por una restauradora que Elena conocía de proyectos anteriores. Y entonces, él, Mateo Vega, cruzó el umbral con la misma presencia que Elena recordaba, quizás más delgado, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos que antes no estaban, pero indudablemente él. Sus miradas se encontraron por un instante eterno. Elena percibió en sus ojos café oscuro un destello de sorpresa, seguido por algo imposible de descifrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente incomodidad profesional? «Buenos días a todos», saludó don Héctor, ajeno a la corriente eléctrica que parecía recorrer la habitación. «Comenzaremos con la presentación de la arquitecta Fuentes sobre su propuesta para el Centro Cultural». Elena se puso de pie, agradeciendo los años de práctica que le permitían mantener una apariencia de calma, cuando por dentro un huracán arrasaba con todo. Durante los siguientes 30 minutos expuso su visión para transformar el antiguo convento, detallando cada aspecto técnico, cada material, cada solución estructural que respetaría la esencia histórica del edificio mientras lo adaptaba a su nuevo propósito. No miró directamente a Mateo ni una sola vez, pero sentía su presencia como se siente el calor de una llama cercana. Cuando finalizó y se abrió la ronda de preguntas, esperó lo inevitable. «Tengo algunas dudas sobre la propuesta estructural». La voz de Mateo sonaba más grave de lo que recordaba, o quizás era el peso de los años y los recuerdos. Específicamente sobre la intervención en la antigua biblioteca. Elena desplegó los planos correspondientes. «La intervención respeta completamente los muros originales. El refuerzo será invisible, utilizando fibra de carbono insertada en canales mínimos». «Parece una solución costosa», observó Mateo acercándose para examinar los detalles. Estaba tan cerca que Elena podía percibir su aroma a sándalo, el mismo perfume que usaba 3 años atrás. «Es costosa inicialmente», concedió Elena, manteniendo firme su voz profesional. «Pero a largo plazo ahorra en mantenimiento y garantiza la preservación auténtica del patrimonio. No todo lo valioso se mide en pesos y centavos, señor Vega». La última frase escapó cargada de un doble significado que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Un silencio incómodo descendió sobre el grupo hasta que don Héctor carraspeó. «Excelentes puntos, arquitecta. ¿Alguna otra pregunta?» La reunión continuó por otra hora, con intervenciones técnicas y aclaraciones. Al finalizar, mientras todos recogían sus materiales, Mateo se acercó a Elena. «Ha sido una presentación impecable», dijo en voz baja, casi íntima. «Siempre fuiste brillante». Elena cerró su portafolio con un golpe más fuerte de lo necesario. «Gracias por la evaluación profesional. Si me disculpas, tengo otra cita». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Mateo la detuvo. «Elena». Algo en su tono la obligó a volverse. «¿Podríamos hablar? Hay cosas que nunca te expliqué». Elena lo miró directamente por primera vez, permitiéndose absorber los cambios en su rostro, las leves canas en las sienes, la línea más marcada de su mandíbula, la sombra de cansancio bajo sus ojos. 3 años, Mateo. 3 años tarde para explicaciones. Con eso, salió de la sala dejando tras de sí no solo sus planos sobre la mesa, sino el peso asfixiante que había cargado desde aquel día en la catedral. Por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, sintiéndose victoriosa. Lo había enfrentado y había sobrevivido. La noticia llegó una semana después. Su propuesta había sido seleccionada para el Centro Cultural. Elena celebró con Lucía y el pequeño equipo de su estudio, brindando con mezcal artesanal y proyectando cómo este proyecto cambiaría el rumbo de sus carreras. Sin embargo, había un detalle que ensombreció ligeramente su alegría. Tendría que trabajar en estrecha colaboración con Construcciones Vega, la empresa de Mateo, durante al menos 1 año. «Puedo mantener esto estrictamente profesional», le aseguró a Lucía mientras revisaban el contrato en su oficina.
No permitiré que interfiera con nuestra oportunidad. Confío en ti, respondió Lucía, aunque su expresión reflejaba preocupación. Pero también sé lo que ese hombre te hizo. No bajes la guardia. El primer día oficial del proyecto, Elena llegó al convento con su equipo de 5 personas. El edificio, con sus muros de cantera dorada y sus arcos elegantes, parecía darles la bienvenida bajo el sol matinal de Oaxaca. Los andamios ya estaban siendo instalados por los trabajadores de Construcciones Vega. «Buenos días, arquitecta Fuentes». Mateo emergió de la antigua sacristía, vestido con jeans, botas de trabajo y una camisa azul arremangada hasta los codos. «He organizado una oficina provisional en la sala capitular. Pensé que podríamos revisar el cronograma juntos antes de comenzar». Elena asintió secamente y lo siguió, indicando a Lucía que supervisara la instalación de sus equipos. La sala capitular era un espacio hexagonal con una cúpula cuarteada que filtraba la luz en patrones geométricos sobre el suelo de terracota. Habían instalado 2 escritorios, varios archivadores y una mesa grande para planos. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Mateo, observando cómo Elena miraba hacia arriba admirando la cúpula. «Me recordó a ti cuando la vi por primera vez. Belleza clásica pero con grietas que cuentan historias». Elena ignoró el comentario personal. «Deberíamos comenzar con la evaluación estructural detallada antes de cualquier intervención». Durante las siguientes horas, trabajaron lado a lado en absoluto profesionalismo, discutiendo aspectos técnicos, cronogramas y distribución de responsabilidades. La tensión era palpable, pero manejable mientras se mantuvieran en territorio neutral. El problema surgió cuando llegó el momento de almorzar. La mayoría de los trabajadores y el equipo técnico se dirigieron a los puestos de comida cercanos, dejando a Elena y Mateo solos con los planos desplegados. «Hay una pequeña fonda a 2 cuadras que sirve el mejor mole negro de la ciudad», sugirió Mateo casualmente. «Deberíamos aprovechar para discutir la secuencia de restauración». Elena dudó. Una cosa era trabajar juntos en un espacio público, rodeados de otras personas, y otra muy distinta compartir una mesa, solo ellos dos, con el peso de su historia pendiendo sobre sus cabezas. «Preferiría que mantuviéramos nuestra relación estrictamente profesional», respondió finalmente. Mateo dejó el lápiz que sostenía sobre la mesa con un gesto de frustración. «¿Por cuánto tiempo más, Elena? Han pasado 3 años. En algún momento tendremos que hablar de lo que sucedió». «¿Hablar de qué exactamente?». La calma de Elena se resquebrajó. «De cómo me humillaste frente a todos los que conocía. De cómo destruiste no solo nuestra relación, sino también mi confianza en mí misma. ¿Qué podría decir ahora que cambie algo?». «La verdad», respondió Mateo, con una intensidad que la sorprendió. «No todo fue como pareció aquel día». Elena soltó una risa amarga. «¿Me vas a decir que en realidad sí me amabas? ¿Que tus palabras exactas «nunca te amé como mereces» fueron una mentira?» «No, esas palabras eran ciertas», admitió Mateo, provocando que Elena sintiera como si le hubieran dado una bofetada, «pero no por las razones que crees». «No me interesan tus razones». Elena recogió su bolso, dispuesta a marcharse. «Lo único que me importa ahora es este proyecto. Tu padre estaba arruinado». Las palabras de Mateo la detuvieron en seco. «Estaba a punto de perderlo todo por una mala inversión. Mi padre lo sabía y le ofreció un trato. Salvaría su empresa a cambio de nuestra boda, una fusión familiar que beneficiaría a Construcciones Vega». Elena se volvió lentamente, incrédula. «Eso es absurdo. Mi padre nunca...». «Tu padre nunca te lo diría», completó Mateo. «Por orgullo, por vergüenza, o quizás por protegerte. Pero es la verdad. Nos comprometieron sin consultarnos, aunque nosotros ya estábamos juntos por elección propia». «¿Y esperaste hasta el altar para rebelarte?». El escepticismo en la voz de Elena era evidente. «Intenté hablar con él durante meses, encontrar otra solución, pero era inflexible». Mateo se pasó la mano por el cabello en un gesto que Elena recordaba tan bien. «La noche antes de la boda, descubrí que planeaba tomar control total de la empresa de tu padre una vez casados. No era un rescate, era una absorción hostil disfrazada de acuerdo familiar». Elena se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. Si lo que Mateo decía era cierto, significaba que su mundo había estado construido sobre mentiras mucho antes de aquel día en la catedral.
¿Por qué no me lo dijiste en privado? ¿Por qué humillarme públicamente? Porque necesitaba que fuera público, respondió Mateo, acercándose pero manteniéndose a una distancia prudente. Si cancelaba la boda en privado, mi padre habría encontrado la manera de presionarme. Necesitaba un escándalo tan grande que hiciera imposible cualquier renegociación. ¿Y decir que nunca me amaste? ¿Eso también era parte de tu noble plan? La amargura en su voz era inconfundible. Mateo bajó la mirada. Ese fue mi error imperdonable. Estaba furioso con nuestros padres, con la situación, conmigo mismo, por no haber encontrado otra salida. Dije lo único que sabía, que rompería definitivamente cualquier posibilidad. Hizo una pausa dolorosa. Pero fue una mentira, Elena. La peor mentira que he dicho en mi vida. El silencio entre ellos se espesó mientras Elena procesaba esta nueva versión de los hechos. Una versión que, de ser cierta, convertía su narrativa de víctima y villano en algo mucho más complejo y confuso. Necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo procesar esto ahora, no mientras estamos en medio de este proyecto. Lo entiendo, respondió Mateo. He esperado 3 años para decirte la verdad. Puedo esperar un poco más. Elena salió de la sala capitular con la cabeza dando vueltas. Las certezas sobre las que había construido su nueva vida en Oaxaca parecían desmoronarse como los frescos deteriorados del antiguo convento que ahora debían restaurar juntos. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de cercanía y distancia entre Elena y Mateo. Durante el día, colaboraban en el proyecto con profesionalismo admirable. Por las noches, cada uno se retiraba a procesar las verdades a medio revelar y los sentimientos que se negaban a morir. El viejo convento iba transformándose bajo sus manos. Los frescos ocultos por décadas de negligencia comenzaban a revelar sus colores originales, así como las verdades enterradas entre Elena y Mateo parecían emerger lentamente de las sombras del pasado. Una tarde de octubre, mientras una tormenta tropical azotaba a Oaxaca, Elena se quedó hasta tarde revisando unos cálculos estructurales en la sala capitular. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales creaba una atmósfera íntima, casi hipnótica. No escuchó los pasos de Mateo hasta que lo tuvo frente a su escritorio. «Deberías irte a casa», dijo él, dejando una taza de chocolate caliente junto a sus planos. «Las calles empiezan a inundarse. Necesito terminar esto», respondió Elena sin levantar la mirada de sus cálculos. «La intervención en el ábside no puede esperar más». «Siempre tan dedicada», observó Mateo con una sonrisa que Elena percibió sin verla. «Algunas cosas nunca cambian». «Muchas cosas cambian, Mateo», respondió finalmente, dejando el lápiz sobre la mesa y enfrentando su mirada. «Las personas cambian». Un trueno retumbó en la distancia, iluminando brevemente la estancia a través de los cristales emplomados. «He estado investigando», dijo Elena después de un momento de silencio, «sobre lo que me contaste. Hablé con mi padre». Mateo se tensó visiblemente, sentándose en la silla frente a ella. «¿Y qué te dijo?» «Lo negó al principio». Elena tomó un sorbo del chocolate, permitiendo que el calor la reconfortara. Pero cuando le dije que ya sabía la verdad, se derrumbó. Me lo contó todo. Las deudas, el acuerdo con tu padre, cómo estaba desesperado por salvar la empresa que mi abuelo había fundado. «Lo siento», murmuró Mateo. «Nunca quise que sufrieras por eso». «Lo que no entiendo», continuó Elena ignorando su disculpa, «es por qué nunca intentaste contactarme después. Si realmente me amabas como dices, ¿por qué dejarme pensar durante 3 años que todo había sido una mentira?» Mateo se levantó y caminó hacia uno de los ventanales, observando la lluvia que caía implacable sobre el patio central del convento. Su silueta recortada contra la tormenta tenía algo de poético y trágico a la vez. «Te busqué», confesó finalmente, «durante meses, pero habías desaparecido. Nadie sabía dónde estabas, o nadie quería decírmelo. Tu madre me abofeteó cuando fui a tu casa. Tus amigos me cerraron todas las puertas». Se volvió hacia ella, y Elena pudo ver la sinceridad dolorosa en sus ojos. «Cuando finalmente supe que estabas en Oaxaca, 1 año había pasado. Me dijeron que estabas reconstruyendo tu vida, que eras feliz. ¿Qué derecho tenía yo de aparecer y revivir todo el dolor?» Un nuevo relámpago iluminó la sala, pero ninguno apartó la mirada. «¿Y ahora?», preguntó Elena,
con una voz apenas audible sobre el rumor de la lluvia. ¿Por qué Construcciones Vega está en Oaxaca precisamente para este proyecto? Mateo regresó lentamente a la silla frente a ella. Porque vi tu nombre en la lista de arquitectos finalistas. Convencí a mi padre de que sería bueno expandir el negocio hacia el sur. Lo que no le dije es que era mi única oportunidad de verte de nuevo, de explicarte, de pedir perdón, completó Elena. No, contradijo Mateo. No vine a buscar tu perdón, Elena. No lo merezco. Vine a ofrecerte la verdad que te debía para que pudieras cerrar esa herida y seguir adelante, con o sin mí, en tu vida. La sinceridad de sus palabras desarmó a Elena más que cualquier disculpa elaborada. Durante años había imaginado este momento. Había ensayado respuestas frías y contundentes. Había fantaseado con mostrarle lo poco que le afectaba ya. Pero ahora, frente a la verdad desnuda, todas esas defensas parecían insignificantes. La cúpula está goteando, dijo repentinamente, señalando hacia arriba donde unas gotas comenzaban a filtrarse por las grietas de la antigua estructura. Mateo siguió su mirada y sonrió ante el cambio de tema. Mañana revisaré el sellado provisional. Deberíamos irnos antes de que empeore. Se levantaron al mismo tiempo, recogiendo sus cosas en un silencio cargado de palabras no dichas. Cuando llegaron a la puerta principal, la tormenta había empeorado considerablemente. «Mi coche está en el estacionamiento trasero», ofreció Mateo. «Puedo llevarte a casa». Elena dudó. Aceptar su oferta significaba más que un simple trayecto bajo la lluvia. Era un pequeño paso hacia algún tipo de reconciliación que no estaba segura de querer iniciar. «Gracias», accedió finalmente, más por practicidad que por cualquier otro motivo. El trayecto hasta su pequeño apartamento en el centro histórico transcurrió mayormente en silencio, con la lluvia golpeando rítmicamente el techo del automóvil y la radio tocando suavemente una vieja canción de Natalia Lafourcade que hablaba de amores perdidos y reencuentros. Cuando llegaron, Mateo detuvo el coche pero mantuvo el motor encendido. «Gracias por escucharme hoy», dijo simplemente. Elena asintió, con la mano en la manija de la puerta. Una parte de ella quería salir rápidamente y refugiarse en la seguridad de su hogar. Otra parte, una que creía dormida, deseaba prolongar el momento. «El proyecto», dijo finalmente. «Trabajemos en él como los profesionales que somos. El pasado necesito más tiempo». «Todo el que necesites», respondió Mateo. «Estaré aquí». Con eso, Elena salió al aguacero y corrió hacia su portal. Antes de entrar, se volvió brevemente y vio que Mateo seguía allí, esperando que entrara a salvo, como había hecho tantas veces en otra vida. Esa noche, mientras la tormenta continuaba su feroz embate sobre Oaxaca, Elena sacó de un cofre la única foto que había conservado de ellos juntos. La contempló durante largo rato, preguntándose si, como el viejo convento, algunas ruinas merecían una segunda oportunidad. «Las piedras hablan si sabes escuchar», le había dicho su abuelo a Elena cuando era niña, mientras recorrían juntos las ruinas de Monte Albán. Ahora, 2 meses después de aquella noche lluviosa, entendía perfectamente a qué se refería. El proyecto del Centro Cultural avanzaba a buen ritmo. Cada piedra restaurada, cada muro reforzado, cada detalle recuperado, contaba una historia de destrucción y renacimiento que resonaba profundamente con Elena. Las jornadas de trabajo se habían vuelto más llevaderas, incluso agradables en ocasiones, a medida que ella y Mateo encontraban un ritmo compartido, una forma de comunicación basada en el respeto mutuo y la pasión por preservar el patrimonio arquitectónico. «El arco del transepto está listo para inspección», anunció Lucía, entrando en la oficina provisional donde Elena revisaba unos presupuestos. «Mateo dice que quiere que lo veas antes de quitar completamente el andamio». Elena asintió y siguió a su asistente por los pasillos del antiguo convento. La construcción era ahora un hormiguero de actividad. Restauradores trabajando en los frescos, canteros tallando piezas de reemplazo para las molduras dañadas, ingenieros verificando los sistemas eléctricos modernos que se integraban discretamente en la estructura histórica. Encontraron a Mateo en la nave central, dirigiendo la retirada parcial del andamiaje que había cubierto el imponente arco durante semanas. Cuando vio a Elena,
Hizo un gesto a los trabajadores para que se detuvieran. «Quería que vieras esto», dijo con ese entusiasmo que Elena reconocía de sus días de universidad, cuando pasaban noches enteras discutiendo sobre arquitectura y sueños de futuro. Encontramos algo durante la limpieza. Elena subió por la escalera metálica hasta el nivel donde Mateo esperaba. A esa altura podían observar de cerca la clave del arco, donde los restauradores habían eliminado cuidadosamente capas de cal y pintura posteriores. «Mira», Mateo señaló hacia una serie de glifos tallados en la piedra que habían quedado expuestos. «El maestro cantero original dejó su firma, 1721, y ese símbolo ahí es zapoteco, un edificio católico con símbolos indígenas escondidos a plena vista». Elena se acercó para examinar el detalle, maravillada ante aquel pequeño tesoro histórico que había permanecido oculto durante siglos. «Es increíble», murmuró, rozando suavemente con sus dedos la antigua piedra. «Resistencia cultural en cada grieta. Pensé que podríamos destacarlo de alguna manera en el diseño final», sugirió Mateo. «Una pequeña ventana a la historia real». «Absolutamente», coincidió Elena. «Podríamos usar iluminación indirecta para resaltarlo sin alterarlo». Trabajaron juntos durante la siguiente hora, bocetando ideas sobre cómo integrar aquel descubrimiento en el proyecto general. La cercanía física mientras compartían el espacio reducido del andamio resultaba extrañamente cómoda, como si sus cuerpos recordaran la familiaridad que alguna vez compartieron. «Echo de menos esto», dijo repentinamente Mateo, mientras ambos observaban el arco completo desde abajo después de descender. «Trabajar contigo, compartir descubrimientos, construir algo juntos». Elena lo miró de reojo, permitiéndose reconocer lo que había estado negando durante semanas, que ella también extrañaba esa conexión, esa forma de entenderse sin palabras que siempre habían tenido. «Deberíamos celebrar el hallazgo», continuó Mateo antes de que ella pudiera responder. «Hay un pequeño restaurante en la plaza que sirve un mole increíble. Solo como colegas, por supuesto». «Solo como colegas», repitió Elena, sorprendiéndose a sí misma al aceptar. «Pero tendrás que dejarme pagar mi parte». «Trato hecho». Esa noche, en la terraza del restaurante La Catrina, bajo la luz cálida de las velas y con la catedral de Oaxaca iluminada como telón de fondo, la conversación fluyó de manera natural entre ellos. Hablaron del proyecto, de arquitectura, de la vida en Oaxaca. Cuidadosamente, evitaron los temas personales, manteniéndose en un terreno seguro que, sin embargo, se iba estrechando con cada copa de mezcal. «¿Recuerdas a Jorge, del grupo de restauración?», preguntó Mateo después de un momento de silencio confortable. «Me dijo que rechazaste un proyecto importante en Ciudad de México el año pasado». Sonaba sorprendido. Elena jugueteó con su servilleta, considerando cómo responder. No estaba lista para volver, admitió finalmente. «Demasiados recuerdos». «Lo siento», dijo Mateo con sinceridad. «He arruinado más cosas de las que imaginaba». «No fue solo por ti», aclaró Elena, mirándolo directamente. «Fue por mí también. Necesitaba redescubrirme lejos de las expectativas de todos. Aquí en Oaxaca pude ser simplemente Elena, la arquitecta, no la novia abandonada, no la hija del empresario en problemas, solo yo». Mateo asintió comprensivamente. «Te sienta bien la libertad. Nunca te había visto tan plena». «¿Y tú?», preguntó ella genuinamente curiosa. «¿Cómo has estado estos años?». Mateo tomó un sorbo de mezcal antes de responder. «Profesionalmente bien. Tomé más control en la empresa. Implementé cambios que mi padre resistió al principio. Estamos más enfocados en proyectos de restauración sostenible ahora». Hizo una pausa significativa. «Personalmente, sobreviviendo. Mi padre nunca me perdonó completamente por lo de la boda. Nuestra relación es cordial, pero distante. Y en cuanto a relaciones», dejó la frase inconclusa, pero su mirada lo decía todo. «¿No ha habido nadie más?», preguntó Elena, sorprendida de lo mucho que le importaba la respuesta. «Hubo alguien», admitió Mateo. «Por un tiempo. Carmen, una ingeniera civil. Duró casi un año, pero no funcionó». «¿Por qué?». «Porque no era tú», respondió con una sencillez devastadora. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. A lo lejos, la música de un trío de cuerdas flotaba desde algún lugar de la plaza, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el suave tintineo de copas. «No puedes decir cosas así»,
dijo finalmente Elena, aunque sin la indignación que habría sentido meses atrás. No es justo. Lo sé, concedió Mateo, y lo siento. Pero si algo he aprendido estos años es que las mentiras, incluso las bien intencionadas, solo causan más dolor al final. Prefiero ser honesto, aunque no me lleve a ninguna parte. Elena observó su rostro a la luz de las velas, reconociendo en él al joven del que se había enamorado, pero también viendo al hombre que había madurado a través del dolor y los errores. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía perdonarse a sí misma por querer hacerlo? Deberíamos irnos, dijo, consultando su reloj. Mañana tenemos la reunión con la Secretaría de Cultura a primera hora. Mateo asintió, pagando la cuenta a pesar de las protestas de Elena. Caminaron juntos por las calles empedradas del centro histórico, iluminadas por faroles antiguos que proyectaban sombras danzantes sobre los edificios coloniales. El camino hasta el apartamento de Elena transcurrió en un silencio cómodo, como si ambos necesitaran procesar lo ocurrido. Al llegar a su puerta, Elena se volvió para despedirse. «Gracias por la cena». «Gracias por acompañarme», respondió Mateo manteniendo una distancia respetuosa. «Ha sido una noche agradable». Se miraron durante un momento que pareció estirarse hasta el infinito. Elena podía sentir el impulso de acercarse, de permitirse un gesto de intimidad, por pequeño que fuera. Vio en los ojos de Mateo que él sentía lo mismo, pero también vio su determinación de no presionarla, de respetar sus tiempos y espacios. «Buenas noches, Mateo», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que contenía más promesa que cualquier palabra. «Buenas noches, Elena», respondió él, devolviendo la sonrisa antes de dar media vuelta y alejarse por la calle adoquinada. Elena entró en su apartamento y se apoyó contra la puerta cerrada con el corazón latiendo aceleradamente. Por primera vez en 3 años, permitió que la posibilidad de un perdón, de un nuevo comienzo, floreciera en su mente. Como las piedras del viejo convento, quizás sus corazones quebrados también podrían hablar, cicatrizar y construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Diciembre llegó a Oaxaca con su característica mezcla de frescor y festividad. Las calles del centro histórico se iluminaron con decoraciones navideñas que se entrelazaban con la tradicional ornamentación mexicana, piñatas coloridas, papel picado y las omnipresentes nochebuenas rojas que adornaban cada plaza y jardín. El proyecto del Centro Cultural avanzaba según lo previsto, con la restauración del convento completada en casi un 60%. La relación entre Elena y Mateo había evolucionado hacia una camaradería profesional que ocasionalmente dejaba entrever destellos de la intimidad que alguna vez compartieron. Almuerzos ocasionales, conversaciones que se extendían más allá del horario laboral, pequeños gestos de consideración mutua que no pasaban desapercibidos para sus equipos. «No sé qué está pasando entre ustedes», comentó Lucía una mañana mientras revisaban unos planos en la oficina de Elena, «pero me alegra verte sonreír más a menudo». Elena le lanzó una mirada de fingida reprensión. «Estamos siendo profesionales, nada más». «Por supuesto», respondió Lucía con una sonrisa cómplice. «Tan profesionales que ayer lo vi esperándote bajo la lluvia con un paraguas después de tu reunión con Patrimonio». Elena no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Era cierto que las cosas estaban cambiando, pero a un ritmo tan pausado y cauteloso que ni ella misma podía definir exactamente qué estaban construyendo. Quizás, como el convento, era una restauración, preservando la esencia original mientras adaptaban la estructura a una nueva realidad. La mañana transcurrió con normalidad, hasta que Elena recibió una llamada que alteraría el delicado equilibrio que había logrado establecer. «¿Elena Fuentes?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, ella habla. Soy la doctora Ramírez, del Hospital General de Oaxaca. Su padre, Francisco Fuentes, ha sido ingresado hace una hora. Sufrió un infarto mientras estaba en una reunión de negocios en la ciudad. El mundo pareció detenerse. Elena se aferró al borde de su escritorio mientras la médica le explicaba la situación. Su padre estaba estable pero grave. Necesitaba una intervención quirúrgica urgente. «Estaré allí en 20 minutos», respondió mecánicamente antes de colgar. Con las manos temblorosas, recogió sus cosas. Su mente era un torbellino de preocupaciones y recuerdos. A pesar de la distancia emocional que había mantenido con su padre desde que descubrió la verdad sobre el acuerdo matrimonial,
Seguía siendo su familia, el hombre que la había criado con amor a pesar de sus errores. Estaba a punto de salir cuando Mateo entró en la oficina con varios documentos en la mano. «Elena, necesito tu aprobación para...» Se detuvo al ver su expresión. «¿Qué ocurre?» «Mi padre», respondió ella con voz entrecortada. «Está en el hospital. Un infarto. Tengo que irme». Sin dudarlo, Mateo dejó los documentos sobre el escritorio. «Te llevo». En el coche, Elena mantuvo la mirada fija en la ventanilla, observando cómo las calles de Oaxaca pasaban borrosas ante sus ojos. Mateo no intentó forzar una conversación, respetando su necesidad de silencio, pero mantenía una mano sobre la suya en un gesto de apoyo silencioso. El Hospital General era un edificio moderno, en contraste con la arquitectura colonial del centro. En la recepción, Elena proporcionó los datos de su padre con voz temblorosa. «Está en cuidados intensivos», informó la enfermera. «El doctor saldrá a hablar con usted en cuanto sea posible». Las siguientes horas fueron una tortura de espera e incertidumbre. Elena caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de espera, rechazando el café que Mateo le ofreció, incapaz de mantenerse quieta. «Tu madre está en camino», le informó Mateo después de hacer algunas llamadas. «Conseguí un vuelo directo desde Ciudad de México. Llegará esta noche». Elena lo miró con gratitud. «No tenías que hacer eso». «Sé lo importante que es la familia para ti», respondió simplemente. Cuando finalmente apareció el cirujano, Elena contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «La operación ha sido un éxito», anunció el médico con una sonrisa cansada. «Hemos colocado 2 stents coronarios. Su padre es un hombre fuerte, señorita Fuentes. Con los cuidados adecuados, debería recuperarse completamente». El alivio la golpeó con tanta fuerza que sus rodillas cedieron. Mateo la sostuvo rápidamente, ayudándola a sentarse. «¿Puedo verlo?», preguntó Elena con voz temblorosa. «En unas horas cuando despierte de la anestesia», respondió el médico. «Por ahora, le recomendaría descansar un poco. Ha sido un día difícil». Pero Elena no podía imaginar irse del hospital. Se quedaría allí, por mucho que tardara su padre en despertar. Como si leyera sus pensamientos, Mateo se sentó junto a ella. «Me quedaré contigo, todo el tiempo que sea necesario». Fue en ese momento, en la aséptica sala de espera de un hospital, cuando Elena comprendió plenamente que sus sentimientos por Mateo nunca habían desaparecido realmente. Se habían transformado, habían madurado a través del dolor y el tiempo, pero seguían allí, tan fuertes como siempre. «Gracias», murmuró, permitiéndose por primera vez en 3 años apoyar su cabeza en su hombro. Mateo pasó un brazo alrededor de ella, ofreciéndole su calor y fortaleza. «Siempre», respondió simplemente. Cuando finalmente pudo ver a su padre, Elena se sorprendió de lo vulnerable que parecía. Francisco Fuentes, el empresario imponente y orgulloso que ella recordaba, yacía conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. «Elena», susurró con voz débil al verla, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Estoy aquí, papá», respondió, tomando su mano entre las suyas. «Todo va a estar bien». Francisco miró más allá de ella, hacia la puerta donde Mateo esperaba discretamente. Una sombra de reconocimiento y sorpresa cruzó su rostro. «Mateo», murmuró. «Descansa, señor Fuentes», respondió Mateo desde la puerta. «Elena estará aquí cuando despiertes». Francisco cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas. «Lo siento», dijo finalmente mirando a su hija, «por todo, por los acuerdos, por las mentiras. Debí haber sido más valiente». Elena sintió que las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente desbordaban sus ojos. «Ahora no, papá. Hablaremos cuando estés mejor». «No», insistió Francisco con sorprendente firmeza. «He esperado demasiado tiempo ya. Casi muero hoy sin haber hecho las paces contigo, sin haberte dicho la verdad». Elena miró brevemente hacia Mateo, quien asintió comprensivamente, y salió de la habitación para darles privacidad. Durante la siguiente media hora, Francisco Fuentes, con voz entrecortada y pausas frecuentes para recuperar el aliento, le contó a su hija toda la verdad sobre los eventos que habían llevado al desastroso día de su boda. La desesperación financiera, la manipulación de Roberto Vega, el padre de Mateo, las amenazas veladas, su propio orgullo que le impidió buscar otra solución. «Mateo fue más valiente que yo»,
confesó Francisco. Él hizo lo que yo debería haber hecho, rechazar ese acuerdo enfermizo sin importar el costo. Elena escuchó en silencio, permitiendo que las últimas piezas del rompecabezas encajaran finalmente en su lugar. La imagen completa no era en blanco y negro como ella había creído durante años, sino un complejo tapiz de grises donde las víctimas y los villanos intercambiaban roles constantemente. «Te quiero, papá», dijo finalmente besando su frente. «Descansa ahora». Cuando salió de la habitación, encontró a Mateo hablando por teléfono en la sala de espera. Al verla, se despidió rápidamente y se acercó a ella. «¿Cómo está?» «Cansado, pero será el mismo de siempre en unos días», respondió Elena. «Es demasiado terco para rendirse». Mateo sonrió. «Me recuerda a alguien que conozco». Elena lo miró largamente, como si lo viera realmente por primera vez en mucho tiempo. «¿Por qué nunca me contaste sobre las amenazas de tu padre? Papá acaba de decirme que Roberto amenazó con destruir completamente su empresa si tú no te casabas conmigo». La sonrisa de Mateo se desvaneció. ¿Qué hubiera cambiado? Ya habías sufrido suficiente por las acciones de nuestros padres. No quería que cargaras también con el peso de saber hasta qué punto mi padre estaba dispuesto a llegar. Siempre intentando protegerme, observó Elena, con una mezcla de irritación y ternura. Incluso de la verdad, especialmente de la verdad cuando duele tanto, admitió Mateo. Pero me equivoqué. Merecías saberlo todo desde el principio. Un silencio reflexivo cayó entre ellos, roto solo por los sonidos distantes de la actividad hospitalaria. «Mi madre llegará en unas horas», dijo finalmente Elena. «Creo que deberías irte a casa, descansar un poco. Has estado aquí todo el día. ¿Estás segura? ¿Puedo quedarme?» Elena negó con la cabeza. «Estaré bien. Y gracias, Mateo, por todo». Mateo asintió comprendiendo que ella necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido. «Llámame si necesitas algo, lo que sea, a cualquier hora». Se despidieron con un abrazo breve pero intenso, el primero que compartían en 3 años. Elena sintió cómo algo dentro de ella se descongelaba definitivamente con ese contacto, como si la última barrera de hielo que protegía su corazón comenzara a derretirse. Esa noche, mientras velaba el sueño de su padre y esperaba la llegada de su madre, Elena tuvo tiempo para reflexionar sobre los giros inesperados del destino. La enfermedad de su padre, aunque dolorosa, había abierto la puerta a una reconciliación que parecía imposible, y la presencia constante de Mateo durante la crisis le había mostrado que, a pesar de los errores del pasado, algunas personas merecían una segunda oportunidad. Como arquitecta, Elena sabía que a veces las tormentas más violentas revelaban debilidades estructurales que, una vez reparadas, fortalecían los cimientos para siempre. La primavera llegó a Oaxaca con una explosión de colores y aromas. Los jacarandás en flor salpicaban de púrpura las plazas, mientras el aire se llenaba del perfume de las gardenias y la promesa de nuevos comienzos. El centro cultural estaba casi terminado. Los últimos detalles de la restauración se completaban bajo la supervisión meticulosa de Elena, quien había regresado al proyecto con renovada energía después de pasar 2 semanas en Ciudad de México, acompañando a su padre durante su convalecencia. Francisco Fuentes se recuperaba lentamente. El infarto había sido una llamada de atención que lo llevó a reconsiderar sus prioridades y a iniciar un proceso de reconciliación, no solo con su hija, sino también con su antiguo socio, Roberto Vega, con quien finalmente había llegado a un acuerdo justo que liberaba a ambas familias de viejos rencores. Elena supervisaba la instalación de la iluminación en la antigua capilla, ahora transformada en una elegante sala de exposiciones, cuando Mateo apareció con un ramo de alcatraces blancos, sus flores favoritas. «¿Celebrando algo?», preguntó ella con una sonrisa aceptando las flores. «La inspección final es mañana», respondió Mateo. «Después de 10 meses de trabajo, creo que merecemos un pequeño reconocimiento anticipado». Los últimos meses habían sido un periodo de reconstrucción en más de un sentido. Mientras el viejo convento renacía como centro cultural, la relación entre Elena y Mateo también había experimentado una transformación gradual. Los almuerzos de trabajo se convirtieron en cenas personales.
Las conversaciones profesionales dieron paso a charlas íntimas sobre sueños y miedos, y la distancia cautelosa se redujo hasta casi desaparecer. No había sido un camino fácil. Hubo momentos de duda, discusiones donde viejos resentimientos amenazaban con resurgir, días en que el peso del pasado parecía demasiado grande para superarlo, pero como buenos arquitectos habían trabajado pacientemente, reforzando los cimientos, eliminando las partes dañadas, construyendo algo nuevo que honraba lo antiguo sin quedar atrapado en ello. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Mateo mientras recorrían juntos la nave central del antiguo convento, admirando cómo la luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales restaurados, proyectando patrones multicolores sobre el suelo de mármol. «Pero tendrás que esperar hasta después de la inauguración». Elena lo miró con curiosidad. «Sabes que odio las sorpresas. Esta te gustará. Lo prometo», insistió él con una sonrisa enigmática. La inauguración del Centro Cultural de Oaxaca fue un acontecimiento que reunió a lo más destacado de la sociedad oaxaqueña, así como a representantes culturales de todo México. El gobernador, en su discurso, alabó el trabajo excepcional de restauración y adaptación, destacando cómo el proyecto honraba las raíces históricas mientras creaba un espacio vivo para la cultura contemporánea. Elena, elegante en un vestido tradicional oaxaqueño en tonos turquesa, con bordados florales, recibió múltiples felicitaciones. Su nombre comenzaba a resonar más allá de las fronteras estatales, y ya había recibido ofertas para proyectos similares en otras ciudades. Francisco y Sofía Fuentes asistieron a la ceremonia, visiblemente orgullosos de su hija. También estaba presente Roberto Vega, quien, para sorpresa de muchos, parecía haber suavizado su habitual temperamento autoritario. El infarto de Francisco parecía haber provocado una reflexión similar en él, como si la fragilidad de la vida hubiera revelado la insignificancia de viejas disputas. Después de los discursos oficiales y el recorrido inaugural por las instalaciones, comenzó la recepción en el patio central, donde una orquesta local interpretaba piezas tradicionales mientras los camareros circulaban con bandejas de mezcal y antojitos oaxaqueños. «Tu padre parece estar llevándose bien con el mío», comentó Mateo, ofreciéndole a Elena una copa de champán. «¿Quién lo hubiera imaginado hace un año?». Elena observó a los dos hombres mayores conversando animadamente cerca de la fuente central. «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», respondió con una sonrisa pensativa. «Hablando de círculos», dijo Mateo consultando su reloj, «creo que es el momento perfecto para mostrarte mi sorpresa. ¿Me acompañas?». Intrigada, Elena siguió a Mateo a través de los pasillos del convento restaurado, alejándose del bullicio de la fiesta. Subieron por una estrecha escalera de caracol que llevaba a una sección que ella no recordaba haber visitado durante las obras. «¿A dónde vamos?», preguntó cada vez más curiosa. Creía conocer cada rincón de este edificio. «Lo conoces», respondió Mateo con una sonrisa misteriosa, «pero hay una parte que pedí específicamente mantener cerrada hasta hoy». Al final de la escalera, llegaron a una pequeña puerta de madera tallada. Mateo sacó una llave antigua de su bolsillo y la abrió con cierta ceremonia. «Después de ti», invitó, haciéndose a un lado. Elena entró y se quedó sin aliento. Estaban en la antigua torre del campanario, que había sido transformada en un mirador íntimo. Las ventanas arqueadas ofrecían una vista panorámica de Oaxaca, bañada por la luz dorada del atardecer. El zócalo, la catedral, los mercados, las montañas a lo lejos, todo el paisaje que ella había aprendido a amar como su segundo hogar. Pero lo que realmente capturó su atención fue el centro de la pequeña estancia circular. Allí, sobre un pedestal de piedra original, descansaba una maqueta arquitectónica detallada. Al acercarse, Elena reconoció el diseño. Era el centro cultural que acababan de inaugurar, reproducido con exquisita precisión, pero había elementos adicionales, extensiones y espacios que no formaban parte del proyecto actual. «Es hermoso», murmuró, inclinándose para apreciar los detalles. «¿Qué son estas ampliaciones?». «La segunda fase», explicó Mateo, colocándose a su lado. «El gobernador me contactó hace un mes. Están tan impresionados con nuestro trabajo que quieren expandir el proyecto para incluir una escuela de artes tradicionales y un centro de investigación cultural».
Elena lo miró sorprendida. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque quería proponerte algo primero», respondió Mateo tomando sus manos entre las suyas. «Elena, estos meses trabajando juntos de nuevo me han mostrado que no solo seguimos siendo un equipo excepcional profesionalmente, sino que lo que sentimos el uno por el otro nunca desapareció realmente. Se transformó, maduró, pero sigue ahí». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «Quiero proponerte una sociedad, profesional y personal. Fusionar tu estudio con la división de restauración de Construcciones Vega. Crear algo nuevo, algo nuestro, y tal vez con el tiempo reconstruir también lo que una vez soñamos juntos». Elena miró la maqueta y luego a Mateo, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas mucho mayor que el proyecto arquitectónico encajaban finalmente en su vida. «¿Estamos hablando de una fusión empresarial o de algo más?», preguntó con una sonrisa que revelaba que ya conocía la respuesta. «Ambos», respondió Mateo con sinceridad, pero esta vez sin presiones, sin acuerdos familiares, sin expectativas ajenas. Solo nosotros, construyendo a nuestro propio ritmo, diseñando nuestro futuro como siempre debió ser. El sol poniente bañaba la estancia con una luz cálida y dorada, proyectando las sombras entrelazadas de ambos sobre la maqueta que representaba, en más de un sentido, su futuro compartido. «Una vez me dijiste que nunca me amaste como merecía», recordó Elena, acercándose más a él. «¿Eso ha cambiado?». Mateo tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Era cierto entonces y es cierto ahora. Nunca te amé como merecías, porque cada día descubro que mereces más amor del que creía posible dar, y cada día intento estar a la altura de lo que mereces». Elena cerró los ojos, dejando que las últimas barreras de desconfianza y miedo se desvanecieran completamente. Cuando volvió a abrirlos, vio en la mirada de Mateo la misma promesa que había visto años atrás, pero ahora templada por la experiencia, fortalecida por el dolor superado, enriquecida por la madurez compartida. «Sí», respondió simplemente, «a la fusión, a la sociedad, a nosotros». El beso que siguió selló más que un acuerdo profesional o un reencuentro romántico. Era la piedra angular de una reconstrucción completa, la promesa de un edificio más sólido que el original, diseñado no solo para resistir las tormentas del pasado, sino para brillar bajo la luz de un futuro que, como el horizonte de Oaxaca desde aquella torre, se extendía infinito y lleno de posibilidades. Mientras descendían juntos para reincorporarse a la celebración, Elena comprendió que la verdadera restauración nunca se trataba simplemente de volver a un estado anterior. Se trataba de honrar los cimientos originales, mientras se construía algo nuevo y más fuerte, algo que pudiera resistir el paso del tiempo y contar su historia a las generaciones venideras. El centro cultural que habían creado juntos permanecería como testimonio tangible de aquella verdad, y el amor que habían reconstruido, piedra a piedra, con paciencia y determinación, sería su obra maestra compartida, aún más duradera que el antiguo convento que les había reunido nuevamente.